¿Cómo podía ser tan incompetente o tan cínico de mentirle de esa manera a la gente? Pero se han sostenido hasta que en algún momento la población dijo basta. Sí. Lo del 11 de agosto no es el principio, como pretende Macri, de algo, es el final de todo lo que se sobrellevó durante este tiempo. Y el final se precipita justamente por tanta mentira y por tanta desolación que acompañó esa mentira desde el punto de vista económico para la gente. Odian la enorme porción del presupuesto que anualmente se dedica a las jubilaciones. Lo odian. Y el Fondo Monetario, frase de Lagarde hace un par de años, entiende que el gran problema de la economía mundial es la sobrevida. El aumento de la sobrevida ha generado un enorme problema en el planeta, porque ahora hay que sostener 4 o 5 años más de aquellos que no trabajan. Y como el final del 11 de agosto fue el que todos conocemos, el día 12 de agosto, en realidad la propia noche del 11 de agosto al 12, Mauricio Macri cometió el peor de los crímenes económicos que se puede cometer contra su propia gente. Mauricio Macri decidió que el dólar se disparara para mostrarle a quienes no lo habían votado lo que pasa cuando no se los vota a ellos. Es de una crueldad, de una insensibilidad, irresponsabilidad, como pocas veces uno puede imaginar, creo que nunca. Hacer daño deliberadamente, que te salga mal todo, que seas un mal presidente, que no tuviste fuerza, que no tuviste fortaleza, que no supiste pelear contra las corporaciones, todo puede ocurrirte en el devenir de la vida política. Pero que vos, como un chico malo, enojado porque te quitaron el juguete del poder, te conviertas en el monstruo capaz de esa misma noche decidir el infortunio de millones de personas como ahora ocurre. El 11 de agosto era el final de todo, era la demostración de lo mal que habían gobernado. Ahí tenía que terminar la historia para él, la empezó de nuevo, para castigar a los que aún hambreados no lo habían votado, habían tenido el tupé de no votarlo a Mauricio Macri. Y esa noche pergeñó lo que ahora el juez Canicoba Corral está investigando, lo que el juez Canicoba Corral seguramente tendrá que llevar adelante, por lo menos para que en términos políticos quede claro que nunca hubo una persona más cruel con su propia gente, más traidora de la confianza que la gente depositó en él. Macri hizo un verdadero estropicio, como dijo Martín Redrado en su momento. Martín Redrado fue de las personas que tiene más autoridad en cuanto al Banco Central, porque fue su presidente el que puso en claro lo que nosotros ya al mediodía, cuando terminaba el programa del lunes, estábamos desconfiando, por qué el Banco Central no estaba interviniendo y el dólar se iba para arriba, y por qué el gran inútil de González Fraga había puesto el dólar en vez de 45, como había terminado el viernes, en 51, marcándole a la gente el indicio claro de una disparada. ¿Por qué habían hecho todo esto ese lunes a mediodía? Nos preguntábamos. Pero Redrado dio una respuesta casi técnica a esa sospecha nuestra. Hubo una instrucción política el día lunes que se dejó correr el tipo de cambio prácticamente sin intervenir, sin tener techo, y bueno, esto lo que generó es esta maxi devaluación que tuvimos en un día. Es decir, el Banco Central estuvo mirando desde la tribuna el día lunes qué es lo que pasaba en el mercado, en lugar de estar interviniendo. Vos lo que estás diciendo es que el presidente Macri hizo esto a propósito, digamos. Por lo menos de lo que sé de mis colegas en el Banco Central es que dio la instrucción que se corrieran del mercado. Después interpretá vos qué significa eso desde el punto de vista político, pero la realidad es esta, ¿no? Aquella devaluación planificada generó una trepada del dólar de 11 pesos, cerrando a 57,30, pero se llegó a vender en la City a 66. Ahora el juez Canicoba Corral, a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, ya solicitó las agendas de Sandleris y de Duhovne, y también el detalle de las operaciones en el mercado mayorista antes y después de ese lunes. Y fundamentalmente lo que pidió es cuáles son los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Había posibilidad de intervenir o no? Por ahí comenzó a caminar el juez. Buen día, Gabriel Morini. Muy buenos días. A ver, la intención del juez es
ir tirando medidas por goteo. Eso es lo que va a hacer, esmerilando la figura del único funcionario que todavía queda de los dos principales investigados. Uno es Duhovne, que estaba a cargo de Hacienda, aunque había presentado su renuncia y quería que se la acepten lo más pronto posible, pero el otro es Guido Sanleris, titular del Banco Central. El objetivo, además, es saber cómo jugó el tema de la especulación previa del viernes famoso con aquel conference call en el cual se revela una presunta encuesta que daba Juntos por el Cambio hasta 2 puntos arriba de Fernández. A partir de eso, cómo fueron los movimientos del mercado para terminar en lo que fue el lunes y si precisamente operó en el volumen que tenía que operar. ¿Sabes qué es lo que busca? Que al menos haya un indicio de una orden del Poder Ejecutivo a Sanleris para no intervenir. Y yo la verdad que preguntaba y decía, pero es muy difícil de probar esa cuestión. Bueno, me dicen que solamente necesitan algún indicio de que hubo alguna reunión o algún pedido de informes. ¿Por qué Sanleris habría violado la Carta Orgánica del Banco Central si accedió a una instrucción semejante? ¿Y por qué nos pasa, Macri? ¿Por qué nos ha ocurrido Sanleris en nuestra vida? ¿Qué tenía que ver Duhovne? ¿Dónde estaba Duhovne cuando uno construía sus sueños de estudiante, sus expectativas de jubilado, de trabajador? ¿Qué era Duhovne? Tenía 2 o 3 meses, creo, de un programa de televisión. Y Clarín, Mañeto, lo mandaron a ministro de Finanzas, de Economía de la República Argentina. Porque manejable, seguramente una parte integral de la vida de todo ese sector que domina al país de la forma en que lo hacen, un ariete, un tipo a trabajar dentro del gobierno, llegó acompañado prácticamente por el mandamás, por el político más cruel y más duro que tiene la República Argentina, que es el dueño de ese conglomerado de medios, que con política bastarda y estigmatizadora se ha quedado con medio país, una de las cosas más vergonzosas de la historia. ¿Cómo nos pasó entonces Duhovne? ¿Cómo nos pasó Sanleris? ¿Cómo nos ocurrió Macri? Nos pasó con un cúmulo inmenso de mentiras que ellos fueron diciendo sobre toda la política y que recién ahora se van conociendo.